Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Desde luego siempre es interesante sumergirse en el mundo de la Iglesia, en el mundo de la vida de los santos, porque cuando hablamos de esas figuras capaces de sanar, capaces de generar milagros, de generar casi como una especie de superpoderes, nos imaginamos personas que han vivido hace muchísimos años, cientos de años, de forma eremítica, alejada de las grandes urbes, casi sin contacto con los compañeros, con el ser humano. Los imaginamos como en grandes monasterios, lugares muy alejados, muy poco terrenales. Pero cuando nos acercamos hacia las figuras de este mundo de la Iglesia, que ya tienen una edad joven, que fallecen como adolescentes, que están en el siglo XXI, en el año 2006, porque hay una figura que yo inicié hace tiempo, me llamó muchísimo la atención, y es que en la localidad de Asís, en Italia, en el Santuario del Despojo, está expuesto de forma yacente un chaval con 15 años que él fallece. Y aparece de una forma muy atípica, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las figuras de los santos. Como aparece con unos pantalones vaqueros, unas deportivas, una sudadera y las manos entrelazadas con un rosario que cae sobre ellas. Bien, pues esta es la imagen de un santo moderno, de un santo actual. Es muy interesante porque es lo que se conocía como casi el santo de Internet, el santo de la tecnología. Y hemos querido traerlo a Abismo porque nos parece que hay que ahondar sobre este tipo de historias tan cercanas, tan naturales, tan mundanas, y que nosotros vamos a recordar y vamos a hacer esa vida hasta la actualidad, porque estamos ante uno de los santos actuales más jóvenes de la Iglesia, más rápidos en cuanto a la santificación, beatificación, todo el proceso que ha seguido, cómo funcionan esos procesos para elegir a una persona como santa, qué voz tiene la ciencia, qué voz tiene la Iglesia y qué hay de real en todo esto. Así que un capítulo diferente y un capítulo muy interesante porque comienza Abismo en Aragón Radio. Recuerdo cuando en el año 2020, en nuestro programa gemelo, como es Cuarto Milenio, comenzaba la temporada con esta persona, con Carlo Acutis, ese chaval de 15 años que fallece por leucemia, aunque realmente es una pequeñita vena en el cerebro que estalla y entonces, bueno, provoca ese fallo. Y a mí me impactó muchísimo la cantidad de personas que acudían a verle cuando se expuso el cuerpo, un cuerpo que hablaremos también de la incorruptibilidad, si ha sido incorrupto, si es momificado, si ha habido tratamiento, si no, pero aparece con un rostro perfecto, como si el tiempo se hubiese detenido por completo entre el cielo y la tierra, como si estuviese entre dos mundos. Está casi como sobrevolando en una especie de nicho muy curioso, muy moderno, con una especie de losas que están como rotas, como si fuese un gran sepulcro antiguo. Y él aparece con el rostro encerado, como si fuese una máscara de silicona, con el pelo perfectamente colocado, y es como que se ha detenido el tiempo. Esas manos, como he dicho, entrelazadas y con la ropa deportiva. Claro, esto llama la atención. Así que decidí indagar sobre ello y se ha convertido ahora en una de las imágenes más importantes, creo que en el mundo de la cristiandad actual. Así que abrimos mesa porque tenemos mucho para contaros. Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Pues hoy para hablar de ese tema, como ya has dicho, ¿no? Un icono casi mediático a nivel universal de la cristiandad, que yo creo que todo el mundo conoce a día de hoy. E indagaremos e intentaremos arrojar un poquito más de luz sobre la figura tan venerada de Carlo Acutis, ¿no? El santo, podríamos decir, del pueblo, el más cercano. Seguimos con las presentaciones. Yo creo que también le impactó cuando vio esas imágenes de esa persona detenida en el tiempo, Silvia Ladrero.
muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy estamos con una persona que además me gusta mucho el concepto, ¿no? de este personaje de la religión que está cobrando importancia últimamente, que es el primer ciberapóstol, ¿no? Es algo muy curioso. Vamos a ver qué hablamos sobre él. Bueno, pues también, por supuesto, esta mesa nuestro profesor Jaime Arenas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, Silvia, Dani, Chus, al control. Bueno, pues muy bien, y además con un tema que yo creo que es bastante interesante, porque pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de una figura como la de Carlo Acutis, que va a ser próximamente, concretamente está prevista su santificación para el 27 de abril de 2025, de una figura que todavía hay muchísima gente que lo ha tratado, que sus propios padres están vivos y que nos pueden dar testimonios de su vida, que muchas veces es lo que se echa en falta de algunos santos, ¿no? Que se conocen sus grandes milagros, se conocen algunas de sus actuaciones, pues porque han podido ser cargos en algún monasterio o en alguna abadía, pero pocas veces conocemos el día a día de la persona, el cómo trataba a sus compañeros de clase, cómo le iban las notas y sobre todo ese legado que nos dejó Carlo Acutis, que yo creo que es muy interesante, a través de esa exposición de milagros eucarísticos, toda esa investigación que él durante 2 años realizó y de hecho a la que embarcó a toda su familia, que no es que fuera muy creyente ni practicante, pero que poco a poco fue sumando adeptos hasta convertirse en una exposición que bueno, pues, se ha presentado a nivel internacional en muchísimos países, que ha atraído a muchísima gente, que cuenta un montón de casos que yo creo que son muy interesantes, incluso alguno en nuestra tierra, y que es un legado que comenzó siendo una página en internet donde él exponía los casos que iba investigando, quizás de ahí que, como bien ha dicho Silvia, se le conozca como el primer ciberapóstol, ¿no? Y se pretenda que sea el patrón no solo de los programadores informáticos, sino también de internet como tal, y a través de esa página web que él de forma autodidacta empezó a programar y a llenar de contenido, pues nos ha llegado no solamente su legado de vida, de cómo actuaba y las obras que hizo en vida, sino también esta, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Cibercatequesis que nos ha dejado sí. A todos, para poder incluso pues ahondar en los conocimientos que él fue adquiriendo durante su vida. Fue una vida corta, porque nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres, aunque él era italiano y sus padres también, se habían trasladado a Londres por trabajo, y murió el 12 de octubre, Día del Pilar, de 2006 en Monza, Italia. Muere apenas unos días después de que le diagnosticaran una leucemia de tipo M3 muy grave, pero él no tenía miedo a la muerte, porque él, en sus palabras, dijo que él había aprovechado cada minuto de su vida para estar más cerca de Dios. Nos dejará, y las iremos viendo durante el programa de hoy, algunas frases que yo creo, y algunas ideas que creo que son bastante interesantes, ya seas cristiano o no, y ya creas en la santidad o no de Carlo Acutis, pero la verdad es que sorprende que un niño que no venía de una familia practicante, ya con 7 años, tuviese esa querencia para ir a la iglesia, pidiera a sus padres, a sus abuelos, porque él era muy pequeño, que le llevaran a misa, e incluso llegó a solicitar de forma prematura la comunión, cuestión que tras hablar con el párroco y ver que era maduro como para tomar esa decisión, pues a los 7 años ya pudo comulgar, ¿no? Él era un fanático de la comunión y además de la Virgen María, ¿no? De la cual decía que era la única mujer de su vida. Durante sus años de colegio, la verdad es que llegó a hacer que todo el grupo de su clase del colegio fuera a misa, les acercó a la Eucaristía, participaba de forma muy activa, incluso en sus ratos libres participaba en las obras sociales del propio colegio, desde la propia participación como tal en la obra social, sino desde también internet, intentando fomentarla, ¿no? A través de la página web, que es lo que a él realmente se le daba bien, esas páginas web, esa programación. Y bueno, pues veremos que ha sido un procedimiento relativamente rápido, porque ya en el 5 de julio del 2018 lo hacen venerable por la vida que había tenido, por la vida cristiana, el ejemplo que había dejado a los jóvenes, en palabras del Papa Francisco.
La beatificación se produce el 10 de octubre del 2020 por el propio Papa Francisco en la Basílica de Asís. Y, bueno, pues como he dicho, el 27 de abril del 2025, tras una serie de milagros que han sido investigados y que luego desarrollaremos, pues está prevista, tras su canonización, la santificación de Carracutis, que yo creo que será, no lo he comprobado, pero si no el más joven, de los santos más jóvenes de toda la cristiandad. Sí, bueno, lo de las juventudes respecto a los santos, hay algunos que, por ejemplo, San Ramón, nonato, ¿no? Es nonato porque no fue nacido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay algunos muy curiosos. Mira, hay dos temas que me parecen muy interesantes aquí. Primero, que estamos en un tiempo muy actual, muy rápido, donde todos podemos ser testigos de todo, ¿no? Sobre todo si estás dentro de las redes, estás dentro de Internet, estás dentro de esa tecnología. Es lo que a él le ocurre. Entonces, de todo ello la gente fue testigo. O sea, esto no es una vida de los santos antigua, como los múltiples libros que podemos tener aquí de esas, pues por ejemplo, no sé, desde los desiertos, ¿no? Que llamaban antiguamente, con Santiago la Vorágine, que tiene la leyenda dorada, y aparecen ahí todas las historias de los santos, que ese ha sido un boca a boca casi popular, documentado con tiempos, siempre suele ser bastante posteriores al fallecimiento de una persona en épocas antiguas. Entonces, claro, también se engrandecen las historias, son casi como esos hitos, ¿no? Que van apareciendo a lo largo de la historia, pero aquí, ¿no? Aquí lo que nos encontramos es un cuerpo que se decide exhumar para examinar y ver qué causas ha podido haber, donde se sorprenden diferentes expertos y diferentes personalidades de la Iglesia cuando descubren que puede tener cierta incorruptibilidad, pero luego es una persona también que desde muy joven tenía... Claro, aquí abrimos ese melón de la vida, de los milagros, es decir, es capaz una persona de tener un poder de sanar, pero aquí hay algo muy interesante que también era algo... Se ha hablado muy poco de esas especie de premoniciones, donde él se aparecía incluso en sueños, él seguía vivo, ¿no? A su madre diciéndole que iba a tener hijos, ¿no? Iba a tener una nueva descendencia, cuando ella era prácticamente imposible, incluso por sus médicos lo decía, se había propuesto adoptar y luego tuvo unos gemelos, donde él predijo también la fecha de su muerte, él predijo la forma de su muerte, incluso esas premoniciones y apariciones. La Virgen de Fátima dijo que se presentó en varias ocasiones, y volvemos a uno de esos también milagros tan interesantes en el país luso, tan cerca de España. Y además tiene mucha relación con todo el tema de España, con todo el tema de Aragón, porque en ese compendio que él hacía en Internet, esa recopilación, él se centraba sobre todo en los milagros eucarísticos. Se llaman la transubstanciación. Hay dos tipos de milagros de fe, ¿no? Milagros de... Hay que creer en eso invisible, porque si no esto no se entiende por ningún lado. Uno es la transformación de la hostia, de la forma, en carne, y la transformación del vino en sangre. Eso es el milagro de la transubstanciación. Por eso aparece la consagración y luego la comunión, donde la gente puede ser testigo y puede juntarse, ¿no? con esa especie de milagro, vamos a llamarlo de una forma invisible. Bueno, pues él lo que hizo fue esos milagros de la transubstanciación, esos milagros eucarísticos. Por ejemplo, aquí tenemos el de Daroca, tenemos el de Aniñón, tenemos el de Zimbaya, esos milagros tan potentes que están colocando y han colocado a las localidades en el mapa, incluso en el turismo. En Daroca, claro, ¿quién no va a Daroca a ver ese milagro eucarístico? ¿Quién no va a Daroca accedido a la Gran Colegiata, entrando a la derecha, que aparece ese testigo desde épocas antiguas, época del medievo, donde en mitad de esa consagración hubo un momento bélico en unas zonas creo que fue en Chiva, en Valencia, y entonces tienen que guardar, ¿no? El corporal, que es donde se conservan las formas, y cuando van a comulgar tiempo después de la batalla aparecen ensangrentadas. El santo Dubio de Zimbaya, que fue la santa duda, cuando el párroco tiene dudas de que eso exista, que ese milagro existe, y cuando él lo eleva y lo deja en el corporal, pensando que eso es todo mentira, se transforma y se convierte en sangre, que luego fue utilizado en el monasterio de Piedra por todos los monjes como un elemento importantísimo para los exorcismos. Llegaban personas poseídas de todos los rincones de España hasta el monasterio de Piedra, donde en esa torre del homenaje se exponía este milagro, se exponían estas formas ensangrentadas. En Aniñón lo mismo, aunque allí luego hay otros como la vilueña, que se lo come el propio obispo, ¿no? Dicen que luego fallece después de comerse una forma ensangrentada, que tiene un poco mal gusto, ¿no? Después de pasar tantos años comerse una cosa de estas. Pero todo esto
con otros muchos, es lo que él recopila y él difunde a lo largo del mundo, a lo largo de Internet, por medio de esa página web que él crea. Por eso tiene un vínculo también muy potente con nuestra comunidad, con Aragón, con esos milagros que también nosotros tocamos tantas veces, porque luego, pues claro, aquí podemos hablar mucho, ¿no? Se puede profundizar de esto que él exponía, que ha habido pruebas médicas también que se han confirmado y ratificado que es sangre que procede de una época muy concreta, casi lo sitúan en el siglo I, e incluso con la genética que se supone que vendría de ser la de Cristo. Y es muy interesante y nosotros nos podemos acercar a verlo. Así que él abre esa cercanía también que tenemos con Aragón y esa forma de acercarnos por el Internet. Y además es muy curioso que al final él, que hablaba y documentó todos estos milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en su web, al final la veneración que se tiene al propio Carlo Acutis depende también de unas reliquias suyas, de reliquias de primer grado, por ejemplo, que se pueden visitar también en la propia iglesia donde se expone su cuerpo, que son fragmentos del jersey famoso que llevaba, también de la sábana que lo cubría cuando falleció, e incluso un trozo de cama. Eso es lo que está en la misma capilla que aparece, que se puede venerar su cuerpo. Pero es que aquí en España, el día 1 de octubre, hace apenas 2 meses, bueno, pues han llegado a la iglesia parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia, en la capilla de María Santísima de la Palma. Han llegado también reliquias, 4 en concreto, 2 de primer grado, que son tejidos corporales y cabello, y luego 2 de segundo grado, que son ropa y madera del arca sepulcral. Entonces me parece muy curioso que al final se estén produciendo esos propios milagros a raíz de las reliquias y que todo el mundo esté venerando ahora las reliquias de este chico, que al final, no sé si es el más joven, creo que no, de los santos, pero sí que es el único que es más joven que nosotros, por lo menos los que estamos aquí. Sí, no. Y además es casi un poco de nuestra generación, es una generación más futura, pero es lo que sorprende es que es tan cercano a nuestro tiempo. Y eso es lo que a mí siempre me llamó la atención, decir, ostras, una persona que fallece en el 2006, que todos, creo que el 99% que están escuchando este programa han vivido en el 2006, ¿no? Han sido testigos de ello. Bueno, pues fallece una persona que en tan poco tiempo... claro, él era muy prematuro. Jaime ya ha iniciado eso, ¿no? Su madre dice que con 5 o 6 meses ya empezaba a hablar. Decía palabras. A decir palabras. Sí. Entonces, fue un portento casi en el desarrollo intelectual que él tenía. Pero antes de comenzar, sí que me gustaría poner un fragmento cuando, bueno, pues un buen amigo, José María Zabala, él le impactó también, ¿no? Todo lo que ocurrió con Carlo Acutis cuando nosotros lo sacamos en el primer programa ese de Cuarto Milenio, y se rescató un fragmento porque ella habló por primera vez casi en español para el programa, y lo he decidido rescatar, así que vamos a escuchar a su madre, que realmente es un poco la banderada. Su padre está en una segunda fila, no quiere prácticamente salir a la luz de todo lo que ocurrió, no suele hablar de la infancia de su hijo, pero su madre sí. Y es muy interesante lo que nos cuenta, así que escuchamos directamente a su madre. Soy Antonia Salzano Acutis, la madre del beato Carlo Acutis. Estaba esta presencia de Dios en su vida. Cada día la Santa Misa, cada día la adoración eucarística, cada día el rosario, una vida muy de rezar, pero también una vida normal. Una vez, cuando tenía 4 años y medio, me dijo que mi padre era muerto da pocos meses, y me dijo que el abuelo estaba parecido a ellos y que preguntaba de rezar porque estaba en purgatorio. Y
decía siempre, cuando era chiquito, yo voy a morir por una hemorragia cerebral. Este es el motivo de su muerte. Y también yo, después que se murió, he trovado un video donde Carlo había hecho 2 meses antes, donde se predició su muerte. Sono destinata a morire. Porque Carlo no tenía miedo de la muerte, porque era el pasaje por ver su amor, que era Jesús. Y allora por Carlo la muerte era el natural pasaje a la vida eterna. La cosa más bella es vivir siempre junto con Dios. Esto era por Carlo una verdad que vivía, no era solo palabra, ma una verdad que yo creía verdaderamente muy fuerte. Carlo ha hecho muchos milagros. Hoy, cada 2 días, yo recibo documentación de una curación milagrosa a través de Carlo y muchas conversiones. La iglesia ne premió uno por la beatificación. Estaba por un niño en Brasil. Estos chicos tenían un problema al páncreas. No podía comer cosas sólidas. Solamente líquidos, estaba siempre mal, con vómitos, problemas muy, muy graves. Y la operación estaba muy, muy peligrosa, podía morir. Allora han rezado a Carlo, han hecho la TAC, la ecografía, y no estaba más con ningún problema. El páncreas se ha recompuesto normal, como si ya no estaba nada. Esto es milagro. Impactante esa frase suya que dice: sono destinato a morir. La naturaleza de la muerte lo naturalizó él también. Y la madre, cuando ella comenta que le llegan 2 milagros, 2 historias de sanación cada 2 días, ¿no? Cada 2 días le llega una historia de sanación. Eso es muy impactante, ¿no? Y bueno, pues uno que ya está comprobado y pues que está estudiado por la ciencia, Jaime, porque aquí, claro, estas historias, por mucho que nos las cuenten, por mucho que la gente esté convencida de que hay un proceso de una sanación milagrosa, de una sanación de otro mundo, de una sanación sobrenatural, bueno, pues la verdad es que el Vaticano tiene un equipo de científicos, un equipo médico que su función es verificar que esto no tenga una explicación. Claro, efectivamente, quizá el caso de Carlo Acutis es tan interesante y tan importante porque al haber sido tan recientemente, la Congregación para las Causas de los Santos tiene un equipo médico, en este caso, para corroborar el milagro del niño de Brasil, aquel niño que en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, que está en la parroquia de Campo Grande, pues tocó un trozo, creo que de camiseta, cuando su abuelo le dijo que fuera a rezar y que pidiera dejar de vomitar, ¿no? Como contaba la madre de Carlo Acutis. Lo cierto es que se tenía un seguimiento médico de ese niño previo a encomendarse a Carlo Acutis, y hubo un seguimiento posterior en el que no existe la explicación científica para esa curación, sobre todo porque lo que tenía ese niño era una malformación del páncreas, no es que tuviera una infección que se le haya ido. Entonces, claro, que esa malformación de repente revirtiese y el niño esté completamente sano en cuanto al páncreas, la verdad es que solamente se le puede atribuir a un hecho milagroso para el que tenga fe o a una casualidad del destino, ¿no? Pero lo cierto es que en el momento en el que él tocó la reliquia de Carlo Acutis, dejó de vomitar y los médicos verificaron que estaba bien. Aquí sería interesante saber si ese niño de Brasil
tenía alguna creencia en Carlo Acutis o no, o sea, algún tipo de conocimiento, porque el mundo de los milagros es muy complejo, muy complejo. Yo he reflexionado mucho sobre él, es decir, ¿qué es el milagro? Yo también pienso que muchas veces el gran desconocido y el gran milagro del ser humano también es el cerebro. Y pueda llegar a segregar algún tipo de sustancia que pueda sanar. Si tú tienes una creencia muy firme en algo, ¿no? En un objeto. Por eso me parece también muy interesante sería saber si este niño de Brasil, él tenía cierta fe, creencia, esperanza en que el propio Carlo Acutis, un resto de esa persona, le ayudaría a salir de esa enfermedad. Yo, hasta donde he leído, Nacho, el que era devoto de Carlo Acutis era el abuelo, que es precisamente quien lo lleva a ver la reliquia. No sé si el niño tendría conocimiento de quién era Carlo Acutis o tendría devoción, pero desde luego el abuelo sí que lo era. Quizás el niño en quien tenía confianza también era en su abuelo, ¿no? Es muy interesante, porque es uno de los casos más recientes que hay de una sanación sin explicación que tenemos a día de hoy en el mundo. Bueno, también el último milagro que se ha reconocido precisamente de Carlo Acutis, y además que, bueno, a raíz de esto se ha anunciado su canonización hace apenas una semana, y que sabemos que tendrá lugar en el Jubileo de Adolescentes, ¿no? En abril, como ha dicho Jaime antes. Ese segundo milagro que se ha podido comprobar, sí que ahí sí que participa efectivamente la devoción de la chica a la que le ha ocurrido el milagro, porque es una chica, creo que tiene 21 años, de Costa Rica, que tuvo un accidente con la bici y tenía un traumatismo craneoencefálico muy grave, pero que aún así tanto su familia como ella sí que rezaron al propio Carlo Acutis y está completamente sana a día de hoy, ¿no? Pero sí que en este caso todos eran muy conscientes de esa devoción de la propia chica que se ha curado. Y bueno, pues la verdad es que estoy también un poco de acuerdo contigo en que el cerebro es tan poderoso que podríamos encontrar a lo mejor una explicación científica por este lado, ¿no? Bueno, por eso me parecía interesante saber si él había tenido conocimiento de esta figura o no. Pero al final, Dani, es un chaval normal de la calle que cualquiera se podía cruzar. O sea, que no estamos viendo como un chaval adolescente que estaba como, no sé, en un aura diferente, como mundo, estuviese endiosado, como si él se creyese que fuese un mesías, sino que es una persona normal y corriente, que él incluso pues ayuda con su grupo de chavales, por eso lo llamaban el Santo Internet, no solamente por esta página web, sino porque era también, bueno, pues un friki de la PlayStation, ¿no? Sí, y hacía las cosas más naturales y mundanas que nosotros podemos hacer. Las cosas que haría un chaval en la adolescencia, ¿no? Que quizá lo que le diferencia del resto de chavales es esa pasión por ayudar a los demás, ¿no? Porque sí que es verdad que era muy solidario. Esa pasión por la cristiandad, ese acercamiento a Dios que promulgó toda su vida. Es cierto que yo tengo una figura un poquito más escéptica en torno a los milagros, ¿no? Evidentemente, yo creo que aquí hay algo que todavía no somos capaces de entender, que la fe lo intenta explicar de una manera, y me parece correcta, ¿no? Que yo puedo discrepar o no, pero siempre desde el respeto, aunque a veces hablo con tanta vehemencia, ¿no? Yo creo que esto de los milagros estamos ante un umbral que no conocemos y que evidentemente quizás no lleguemos a conocerlo, por lo menos nuestra generación. Por eso tratamos de darle algún tipo de explicación y nos puede sonar pues extraña o que sea una cuestión de fe. Pero yo planteo una incógnita. Cuando alguien está enfermo, en el 99% de los casos, quiere curarse de esa enfermedad. Claro, claro. Entonces, te agarras a todo. Te agarras a todo, incluido porque hay muchos casos de gente que no es creyente o que no es atea, pero es agnóstica y se agarra a la fe. Por eso hoy estamos en un mundo, sobre todo hoy en día, ¿no? Con tanta sobreinformación, que yo creo que hay mucha gente que piensa que la fe es como o muestra algo de incultura.
porque dice, no puede ser que una persona culta se aferre a la fe, ¿no? Pues yo pienso que es muy triste tener ese pensamiento. Yo soy una persona que no soy estrictamente creyente como tal, sí que creo en algunas cosas, no en la fe que nos promulga la Iglesia Católica, pero sí que es cierto que no veo con tristeza a alguien que quiere creer en algo. En este caso, para sanar, se aferra a la figura del santo más moderno que tenemos, como es Carlo Acutis. Yo pienso que esa persona es afortunada porque para mí es mucho más triste y que cuando llegan esos momentos de soledad con uno mismo, en el que se enfrenta a una enfermedad terminal, no sea capaz de aferrarse a nada, solo vea oscuridad. Para mí es mucho más bonito, incluso romántico, en el caso de que puedas aferrarte, en este caso, si quieres, a la fe. Entonces, el tema de los milagros es muy controvertido, sí que es cierto. La ciencia y la fe parece que se llegan a unir en algunos momentos, siempre con discrepancias. Pero yo creo que es un umbral, como también decía Silvia, ¿no?, en el que hay algo más que interviene. Hay algo más. Sabemos que el cuerpo es la máquina perfecta. Es decir, ¿sería capaz el cuerpo de sanarse a sí mismo? Es algo que no sabemos, ni científica ni empíricamente. ¿Podría ser? Por supuesto que podría ser, solo que no lo conocemos. Hay tantas cosas que la ciencia no conocía hace 100 años, que ¿por qué no dentro de 100 años vamos a ser capaces de entrever que hay una hormona que segrega el cuerpo, que es capaz de sustituir partes faltantes, de recomponer? O sea, sabemos que hay animales que recomponen órganos, ¿por qué no el ser humano, no? Entonces ahí eso liga un poco con el tema de los milagros, pero sí que es cierto que Carlo Acutis es una figura muy cercana a nosotros porque, como ya hemos hablado, no es santo, está en proceso de canonización todavía, ¿no? Como decimos, en 2025 será santificado, está beatificado ahora mismo, pero es el más cercano a nosotros en el tiempo, claro. Es una figura muy reconocible por la gente de a pie. Era un chaval normal y corriente, muy comprometido, muy solidario con su entorno, pero que al fin y al cabo era un chaval de 14, 13, 14, 15 años, cuando falleció 15 años, pues que le gustaban los ordenadores, era un apasionado de la tecnología, de la programación. Sabemos que tiene más de 100 milagros eucarísticos registrados en su página web. Era un apasionado de los videojuegos, como al fin y al cabo cualquier chaval a esa edad, ¿no? Claro. Entonces, es el santo más... Bueno, será el santo, vamos a hablar con propiedad. Será el santo más cercano que tengamos a nuestra era, claro. Sí, es un santo generacional, podemos decir. Santo milenial. Exacto, bueno, el influencer de Dios lo llaman en las redes. Pero a mí me gustaría, bueno, es que discrepo un poco con vosotros con lo de que sea una figura, un chico que no tuviera esas pretensiones, porque de hecho él, bueno, yo creo que se puede considerar que todo nació a raíz del meeting de Rimini en 2002, al que acudió con su familia. El meeting de Rimini es algo que se lleva haciendo todos los años desde 1980 y que es un encuentro por la amistad entre los pueblos, que bueno, pues es un festival anual de personas laicas, ¿no? Entonces, él asistió allí y en algún momento pues, se vio inspirado. En aquel momento la bienvenida creo que la dio Ratzinger, que era cardenal en ese momento. Y a raíz de ahí, él siempre defendía con una frase que a mí me indica mucho su forma de ser y sus pretensiones, que es que el estar ligado a Jesucristo, a Dios, y tener esa vida tan santa, tan beata, eso era su autopista hacia el cielo. Y a mí esa frase no me gusta. La autopista hacia el cielo, eso su lo decía autopista muchísimo. hacia el cielo. Entonces, ¿qué es lo que estabas buscando? Estaba buscando desde un principio esto, no sé, es algo que a mí me escama bastante, esta frase, y que la vemos que la repetía mucho. Él estaba completamente convencido de que era especial, no digo un Mesías, pero sin duda que iba a ser lo que se le ha considerado después, ¿no? Un apóstol. Indudablemente, al hilo de lo que dice Silvia, yo, con todo el respeto y siendo mi opinión siempre, yo no hablo en nombre de absolutamente nadie, pienso que, no sé si Carlo Acutis, pero la que ha utilizado a favor la figura de Carlo Acutis, para mí, vuelvo a insistir, es mi opinión, humilde, es la Iglesia. A la Iglesia le hace falta remodelación, eso lo hemos hablado otras veces. ¿Qué mejor remodelación que un chaval entregado, verdaderamente, en cuerpo y alma, a la cristiandad, a la solidaridad y a toda esa labor por el prójimo? Mezclado con las nuevas tecnologías, pues tenemos un santo moderno. Sí. A la Iglesia esa reconversión le puede venir muy bien, pero no en el mal sentido, sino para reconvertirse, ¿qué falta hace? Es la institución más antigua del mundo, ¿no? Pues yo creo que renovarse o morir. Jaime,
Bueno, yo voy a discrepar totalmente con vosotros porque... Bueno, a mí no, yo estoy ahí en un umbral y un membrete centralizado. Con Silvia y con Dani principalmente porque el mitin de Rimini de 2011, Carlo Acutis ya tenía 10 años y hemos dicho que ya con 7 solicitó poder comulgar. Lo que decía, la frase a la que él se refería con la autopista hacia el cielo era la Eucaristía. Él decía, la Eucaristía es mi autopsia hacia el cielo. Y lo explicaba de la siguiente forma. Si nos ponemos delante del sol, nos ponemos morenos. Pero cuando nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. Es decir, yo creo que las pretensiones de Carlo Acutis era simplemente llevar una vida en lo personal cercana a Dios. Y esa era la forma, por lo tanto, en la que él se comportaba. Pues hombre, obviamente difundía la palabra y difundía el amor a Dios entre sus cercanos, pero sobre todo, y a través de la página web con esa exposición de los milagros eucarísticos, que era su hobby y su obsesión, pero sobre todo en sus acciones del día a día. O sea, cuando ves documentales sobre la vida de Carlo Acutis, y como he dicho, ahí tenemos la suerte de que hay muchos amigos suyos, primos, por supuesto sus padres, profesores, que hablan de él, te hablan de un niño bueno, de un niño amable, de un niño que les decía a sus padres hacer un plato más de comida porque le voy a bajar a ese señor que está en la calle y que no tiene nada, no las sobras, sino la misma comida que nosotros comemos. Son cosas que por mucho que se pretenda decir, no, es que tenía pretensiones. Yo creo que Carlo Acutis no tenía pretensiones de nada porque incluso era demasiado joven para tener ese tipo de pretensiones. Lo que pasa es que es verdad que él interiorizó mucho que la vida de oración y la vida de darse a los demás iba a ser su camino hacia el cielo, que no hacia la santificación. Yo no creo que Carlo Acutis, por mucho que digan, pensara en ningún momento siquiera que él iba a ser un santo. Por lo que cuentan todos los que lo conocen, era una persona bastante humilde y bastante sencilla como para pretender ser, vamos, no quiero decir, para ser tan ególatra, ¿no? Yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que, como pasa con todos en la iglesia, cuando, pues por ejemplo, tenemos el cuerpo de Carlo Acutis para ir a ser venerado, pues ya no solo la iglesia, sino todo el ecosistema que hay alrededor, esto lo convierte también en parte en un negocio. Y quizás se pierde la esencia de lo que Carlo Acutis hacía, que era, oye, yo ayudo a los demás, yo todos los días, aunque esté jugando a una hora determinada, me voy a casa para rezar yo en mi intimidad. Bueno, yo creo que lleva una vida bastante modélica en cuanto a los cánones del cristianismo se solicita, pero no creo que tuviera pretensiones porque, de hecho, bueno, pues su única salida al mundo, por así decirlo, fue la página web a través de esa exposición virtual que luego se hizo material, pero en la que exponían no su figura, al revés, lo que exponían eran los milagros eucarísticos. Por lo tanto, yo ahí tengo que estar un poco en desacuerdo con vosotros en cuanto a las expectativas y a las pretensiones de Carlo Acutis. De hecho, tal como entra en el hospital, lo que pide es la extremunción. No, pero yo no discrepo. No, pero está diciendo una cosa muy interesante, Jaime, también, que es casi como ese negocio de la fe, vamos a llamarlo de esa forma. El tener ese cuerpo expuesto, que al final es un reclamo, es una llamada. Pero yo recuerdo las palabras, me costó bastante dar con él, pero cuando dimos con el obispo de Asís, que él dijo que eso era un auténtico milagro cuando abrieron la sepultura, porque estaba perfecto, el tiempo no había pasado en él. Claro, luego te das cuenta que es que eso no es cierto. Y eso juega siempre en contra de estas cosas. Cuando esa forma de incorruptibilidad que hemos hablado al principio, que tú lo ves, y una persona que no conozca la muerte, que no conozca los procesos de embalsamamiento, que no conozca el embellecimiento de la muerte, como se busca muchas veces con los santos que están expuestos, con esas máscaras funerarias, que hemos hablado más de una de las máscaras funerarias, dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo esta persona puede estar...? O sea, lo que impacta, aquí el gran impacto para la gente no es, lo siento muchísimo, no es todo lo que estamos hablando, no es la historia de milagros, no es su vida. El gran impacto es el visual que lleva su cuerpo. El gran impacto es ver a un chaval perfecto, la cara, el rostro perfecto, las manos perfectas y vestido con una ropa actual, con una ropa de calle. Pero claro, luego te das cuenta de que, bueno, eso es, vamos a llamar con todo el respeto, ¿no? Ese disfraz
que se hace a un cuerpo momificado, lo que sea, pues que ha tenido también su propia descomposición. O sea, lo que estamos viendo no es así. Y eso es una hoja de doble filo también peligrosa para... Bueno, Nacho, pero es que vamos a ver. La incorruptibilidad del cuerpo de los santos y concretamente de Carlo Acutis, en este caso, no ha sido. Y desde el primer momento la Iglesia lo ha explicado. No es cierto, hecho, Jaime. Sí, no hecho, es cierto, no es cierto. Desde el primer momento, en el primer momento, no, Nacho, dijo, lo que se interpretaron dijo el obispo mal, y la Iglesia diciendo que estaba el cuerpo perfecto. No es cierto. Hombre. Lo que pasa es que se malinterpretaron, porque a veces los lenguajes que se utilizan, y tú lo sabes, cuando se habla de determinadas cuestiones a nivel eclesiástico, son diferentes. Y tengo aquí las palabras de Domenico Sorrentino, que son el obispo, y te las voy a leer. Que se tuvo que corregir. Porque él tuvo que hacer una siguiente rueda de prensa cuando dijo que el cuerpo estaba perfecto, que estaba incorrupto, que esto era un milagro absoluto. Y luego de pronto vemos que no era así. No, es que aquí nos la cogemos con papel de fumar. Las palabras del obispo fueron las siguientes. En el momento de la exhumación en el cementerio de Asís, que tuvo lugar el 23 de enero de 2019 con vistas al traslado al santuario, fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición cadavérica. Hasta aquí, todos de acuerdo. Sin embargo, como el entierro no duró muchos años, el cuerpo, aunque transformado, pero con las distintas partes todavía en su conexión anatómica, fue tratado con aquellas técnicas de conservación e integración que se practican habitualmente para exponer dignamente los cuerpos de los beatos y santos a la veneración de los fieles. Una operación que se realizó con arte y amor. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona resultó especialmente exitosa. Esto lo dice el obispo. Perdóname, el comunicado después de esa rueda de prensa que hizo, donde él dijo que esto era un hito absoluto de la humanidad. Y esto tuvo que él corregirse después y tener que hacer este documento. No. Nacho, esta fue la explicación. Después, posterior cuando... a las portadas que empezaron. Claro. Que yo no estoy rompiendo una lanza en contra, ni mucho menos. Pero es que esto es muy sencillo. Hay cosas que... A ver, es que esto es muy sencillo, Nacho. Sale una foto de Carlo Acutis expuesto. Esto fue... Las redes sociales dicen cuerpo incorrupto, los medios de comunicación, cuerpo incorrupto. Jaime, santo. todavía no había sido expuesto. Él dijo que se iba a exponer el cuerpo porque estaba en unas condiciones maravillosas, porque era tal y cual. Y luego entonces, cuando se expone, la gente empieza a decir, vamos a ver, aquí hay una máscara... Bueno, esto no es... Y a partir de ahí es cuando sacan esa nota de prensa. Pero igual fue el claro caso de venirse arriba con algo. Bueno, claro, bien, pero eso es un flaco favor. Bueno, claro, pero... Claro, y tú ves eso. Y yo cuando lo vi, cuando hicimos el programa, digo... bueno, vamos a ver. Y me decían... Habéis sido víctimas de un bulo que está tan de moda ahora. Y me decían... No, porque es verdad, porque las palabras exactas que luego... O sea, estas son las palabras exactas cuando en redes sociales se vuelve todo el mundo loco, efectivamente... Con el bulo. Diciendo, es incorrupto y tal. No era cierto. Y por eso dicen esto. Pero es que además luego el rector de la iglesia donde está dice, a ver, vamos a ver, que el cuerpo estaba íntegro. No intacto, sino íntegro. Jaime, que tienes toda la razón del mundo. Que tienes toda la razón del mundo parcial. Porque lo que estás comentando fue después de que se armase todo el lío. Entonces luego tuvieron que salir a decir, sí, a ver, pero aquí hay un proceso, porque se pidió el proceso médico-científico, decir, pero ¿esto es real? No, a ver, no es real, se ha puesto para estar expuesto. Pero a mí me resultó, seguro que más de uno de la iglesia pues se enfadará y lo sentiré un montón, pero me sonó como, a ver si esto funciona, a ver si pica mucho, ¿no? Es decir, lo vamos a exponer de esta forma y si hay mucha protesta y tal y mucha pregunta, entonces luego, bueno, decimos la realidad. Y a mí me sonó así desde un principio. Y por eso todo esto, que allí se tapó muchísimo, o sea, no se tapa, ¿no? Sino que no ves la realidad del caso, no ves la realidad de ese trabajo que hay detrás para recabar los milagros, la vida que está habiendo y lo que está haciendo, la devoción que tienen hacia esta persona. Claro, pero ahí estás presuponiendo, y ahí yo eso ya no lo sé, si la iglesia dijo lo exponemos así y si no dice nadie nada es que el cuerpo está incorrupto, y si la gente pregunta entonces lo explicamos. Yo estoy convencido de que fue así, porque esa nota de prensa sale después, las explicaciones del arzobispo aparecen después de que la gente empezase a hacer preguntas. Porque al principio fue, abrimos la sepultura tal y cual, hemos visto un hecho completamente sin explicación por la conservación, por cómo está, y digo, ostras, a ver qué vamos a... Digo, bueno, pues igual fue embalsamado o cualquier cosa, y yo veo eso y digo...
favor, la máscara funeraria la estamos viendo a kilómetros. Y a mí eso, por desgracia, me freno. Ya, pero la nota de prensa es el mismo día que se abre al público. Después de que el obispo... Vamos a ver, Jaime, qué cabezudo que eres. No, es que, el obispo hace unas declaraciones. Los hechos son los que son. Que sí, que tú con la abogacía vas a los hechos y a lo que Claro. vas. Pero hay unas declaraciones previas donde el éxtasis que se va a ver, porque se va a exponer ese cuerpo. Claro, y luego ya pues se naturaliza. Y ahí es donde yo quiero incidir, y que tantas veces incido, y he tenido muchas discusiones con Silvia, sobre los santos que nosotros vemos tan perfectos, porque al final es para que tú veas que está esa perfección. Pero luego no es así, porque debajo de ese embellecimiento que se coloca está la realidad de la muerte, está un proceso natural. Pero esto no lo hemos discutido tú y yo, ¿no? Sí, más de una vez hemos tenido discusiones sobre los embalsamamientos y cómo quedan estas cosas. Bueno, No, pero es que en este caso Retomaremos una hemeroteca. En este caso ni siquiera es un embalsamamiento, o sea, te quiero decir, o sea, es directamente una La máscara de conservación. silicona No, lo que pero hay. sí que es cierto que Hay una conservación. conservación de tejidos Sí. original, pero Pero lo nada que más allá pero de una momificación Cuando se exhuma el natural. cadáver, que fue el 23 de enero del 19, lo que se dice es que se ha encontrado íntegro. Me ¿Qué van a pasa? echar de la iglesia al final, como No, a estos que se ha programas. encontrado íntegro. Claro, cualquiera que no conozca estos temas dice, se ha encontrado íntegro, eso es que está bien. No. Por eso, el día que lo abren, pero claro, cuando lo abren al público está ya, digamos, tratado y bien puesto para que tenga ese aspecto tan lozano que tiene cuando vas a verlo. Claro, tal como abren la iglesia y la gente va a verlo, empiezan a subir fotos a internet y se empieza a hablar de la incorruptibilidad. Y entonces, ese mismo día que se abre, hacen las declaraciones diciendo, oiga, que dijimos íntegro. Y lo tienen que Íntegro, tratar porque se sacó en muy poco tiempo Claro. y la putrefacción puede Se reactivarse. acelera. Esto es muy interesante. Entonces puede estar en un estado inerte por las condiciones de enterramiento, pero como lo saques y modifiques en tan poco tiempo las condiciones, puedes tener un disgusto, ¿eh? Puedes tener semejante disgusto que si tú no lo tratas, un cuerpo de estos se te puede esqueletizar en muy pocos días. Pero fijaos hasta dónde ha llegado este punto, que bueno, hay muchas de las reliquias, como ya hemos comentado antes, que son tejidos corporales del propio Carlo. Entonces, es ¿Se extrajo evidente, el corazón? Es evidente. El corazón, sí. Está extraído y en un relicario. Se extrajo, ¿no? Sí. Pero no me refiero solo a esto, sino que tú puedes solicitar a través de la página web reliquias de primer grado y de segundo grado del propio Carlo. Esa página web, que yo sepa, hasta el día de hoy la llevaban los padres y la familia, aparte de que también la gestiona la Iglesia Católica, ¿no? Pero ya ellos mismos te están diciendo, bueno, es que estamos vendiendo. O sea, tienen un coste. Trozos. claro, gratis no son. Tienen ¿no? un coste, ¿no? Claro, son donaciones, ¿no? Pero al final todo este negocio que hay alrededor de los santos, de las reliquias, de los milagros, yo creo que hacen flaco favor, desde luego, a las historias y a la credibilidad, ¿no? Si esto conlleva, pues decir, oye, mira, pues que tenemos una obra social que se llama Carlo Acutis, que está en Asís o está en Milán, donde queramos colocarla, que se dedica a X. Bien, ahí yo lo puedo Hombre, entender. seguramente será para eso, vale. evidentemente, sí, no Pero creo que saquen beneficios la comercialización particulares. de las reliquias estamos volviendo a los tiempos más oscuros. Porque es así. Y además, si el protestantismo aparece, Jaime, es por esto, ¿eh? Te lo recuerdo. Que era la crisis que hubo de las reliquias. Gracias por recordármelo. Vale. A ver, y yo con esto, que la gente me dirá, oye, pero tú eres católico. Yo soy católico, por supuesto que sí, pero soy un católico que se hace preguntas. Y me parece muy importante hacerse preguntas y reflexionar para entender mejor las cosas, entenderlas y debatirlas. Porque al final estas cosas hay que debatirlas. Y que no moleste, es así. Y a mí me gusta hacerme mis reflexiones. Yo creo que aquí nadie pone en duda, por lo menos yo creo. No, ni su vida ni lo que ha ocurrido. Exacto. Simplemente la es, vida y hechos de Carlo Acutis es lo son las que lo son. visual. Nosotros solamente tenemos una cosa visual que El problema es la su distorsión después de fallecido. Y la distorsión, como bien decía yo. cuerpo. Eso no depende del chaval, Claro. esto depende de los herederos del cuerpo. Correcto, de los herederos del cuerpo y del que lo beatifica. Es decir, yo creo que aquí, y que no se ofenda a nadie, porque me parece bien. Además, ya lo he dicho, me parece bien. Me parece que es una oportunidad que tiene la Iglesia para acercarse mucho más a una sociedad con la que ha perdido ese nexo de unión. Y una Desde generación completamente abandonada en ese aspecto. evadida totalmente Sí. de la fe, de la Abandonada cristiandad. no, porque se intentan acercarla, pero es muy complicada. Evadida, totalmente. Complicada. Entonces, la figura de Carlo Acutis, alguien tan cercano, tan joven,
el santo más moderno que seguramente tengamos de nuestra era, pues me parece una oportunidad de oro que muy mal lo harían si no la aprovechan. Es decir, en el buen sentido, y lo digo en el buen sentido, No, claro. para acercarse a la población y tanto se han distanciado en estos últimos años. Al margen de todo eso, solo hay que mirar una cosa objetivamente. Aquí, la que está picando las puertas y está vendiendo más enciclopedias es la Iglesia. Y es un hecho. Es la que está llegando a más gente a través de la figura de Carlo. Eso es una realidad. No, y encima O sea, está recordando la historia antigua. Exacto. Porque él está sacando los milagros primitivos y entonces Todos tú estás los hechos. acercando al tiempo antiguo y al tiempo actual. Exacto, estás fundiéndolos en uno. Y me parece bien. Es que vuelvo a repetir, no me parece que sea un acto ni siquiera cuestionable por parte de la Iglesia. Me parece que están aprovechando una situación de un chaval joven que se ha entregado en cuerpo y alma a la devoción. Y me parece maravilloso que lo utilicen, porque no lo están banalizando. Lo están utilizando a su favor porque al final la fe que practicaba era la suya. Entonces, ¿por qué no vamos a utilizar esto para intentar acercarnos a las nuevas generaciones? Me parece maravilloso, pero que eso sea maravilloso y que esté bien utilizado por parte de un estamento como la Iglesia no quiere decir que no sea así. No, y puede ser muy peligroso decir esto según cómo se trate. Siempre se de puede respeto. revertir por completo. Entonces, Siempre puedes hablando hacer- de respeto y con educación. No, pues, si lo revertirán si quieren, pero yo creo que en esta mesa se habla con respeto y se habla con educación. Válgame. Entonces, el que quiera darle otra interpretación totalmente ajena a lo que estamos diciendo aquí, es libre de dársela, por supuesto. Pero Perdón, Jaime, es que te tenemos muteado para que no nos debatas. Yo solo os quería recordar, porque he buscado el número para que luego no me digan, no es ese, el canon 1190 de Derecho Canónico que prohíbe expresamente la venta de reliquias. Las únicas reliquias realmente reconocidas de Carlo Acutis que están en otras iglesias son donadas por la iglesia donde está Carlo Acutis, o no sé si por la propia familia, pero la venta como tal, la Iglesia Católica prohíbe la venta de las Claro, reliquias. pero en la Iglesia Católica tú tampoco puedes poner, por ejemplo, una entrada a un templo. Es una donación. Es decir, si empezamos con la ambigüedad. Claro, con la ambigüedad de los términos, pues no. Yo quería, de todas formas, retomar el tema antes de lo de las pretensiones del propio Carlo, porque decías, Jaime, que era muy joven como para tener esos delirios de grandeza, ¿no? Pero es que al final esos delirios mesiánicos estos delirios mesiánicos se manifiestan desde edades muy tempranas e incluso muchas veces, la mayoría de veces no son voluntarios, ni siquiera son conscientes de que existen, ¿no? Entonces, a lo mejor podía darse esta situación, porque es extraño que en una familia en la que no fueran muy católicos o no tuvieran esas prácticas diarias, de repente él sintiese esa necesidad. A ver, yo lo respeto completamente, sabéis que no soy católica, obviamente, pero intento buscarle una explicación científica a por qué este chico se comportó de esta manera y por qué se desarrolló en ese comportamiento tan fuera de lo normal. Y sobre todo para un chaval de esta época, ¿no? Que al final, bueno, pues tenía 3 años menos que yo. Es que me parece muy fuerte que estemos hablando, ¿no? De alguien santificado ya en este punto. Pero sí creo que él esos delirios mesiánicos los podía tener esa necesidad de sentirse como parte de una nueva era de la Iglesia Católica. Bueno, no lo sé, estos son simples conjeturas que me planteo para intentar buscar una explicación al porqué de sus comportamientos tan fuera de lo habitual. Muy querido era también, ¿no? Porque con esa edad, con 15 años, porque sobre todo cuentan que el día de su funeral llegó un montón de gente, sobre todo los transeúntes que había, sin techo que había en aquella localidad, a despedirse del chaval. Ni la familia ni los amigos les conocían. Decir, bueno, pues que está viniendo gente que no sabemos quiénes son y es de todo lo que él pues había aportado. Una cosa no quita la otra. Es decir, el chaval podía tener sus pretensiones ocultas o no voluntarias que le llevasen a hacer estas labores, pero eso no quita que las labores que hizo fuesen buenas y de corazón. O sea, él las sentía así, pero sin duda es algo extraño fuera del comportamiento habitual. Normalmente un adolescente, como él era en ese momento, ¿no? Bueno, empezó muy pronto, ¿no? Pero tienden a ser egoístas, son egocéntricos. Él era todo lo contrario y eso sí que es indiscutible. Él ayudaba a la gente, como decía Jaime, ¿no? Un plato más, no que coman de nuestras sobras. Fijaos el detalle, ¿no?
No que coman de lo que nos sobra, no, que coman igual que nosotros. O sea, eso es indudable. Carlo Acutis era una figura que estaba totalmente entregada a los demás. Y eso no se puede cuestionar, yo creo, ¿eh? Entonces, el tema de sus reliquias entiendo que no se venderán, no se comercializarán, sino que serán... tendrás que enviar... Entra en la página web y podréis solicitarlas directamente en la propia página bueno, web. Por ejemplo, los claretianos tú entras Obviamente donativos. y puedes solicitar una dependiendo obviamente, para qué fin lo quieras, ¿no? Tienes que pasar unos filtros. Unos filtros suyos, lo que es en la zona de Italia, ¿no? Los claretianos de allí, aunque están en Tarragona. Y entonces, bueno, pues te envían una o no te envían una. Jaime. Bueno, yo sigo manteniendo que el derecho canónico prohíbe la venta de las reliquias y que no creo que a estas alturas la Iglesia Católica lo enmascare como una donación. Tú estás hoy tan inflexible. No, es que... ¿sabes Pero qué pasa? es que no hay forma. No, es que es muy sencillo. O sea, aquí hay unos hechos y nos podemos creer que Carlo Acutis es un santo o que no, que ha hecho milagros o no. Eso ya cada uno tendrá sus opiniones, pero los hechos son los que son. O sea, el decir también que la inspiración para acercarse a la Eucaristía no se sabe de dónde vino, no es cierto. Porque su familia es verdad que era católica social, pero de donde le viene la inspiración, el conocimiento de la Eucaristía y del Evangelio, es de la empleada del hogar, que era una señora polaca que además casualmente se llamaba Devota, y es la que le introduce de muy pequeño el tema de la Eucaristía, el tema del Evangelio, el ir a misa. O sea, que tampoco es que fuera una revelación divina la de que de repente sí, pero Carlos es que lo que dijera, quiero ir a lo misa. Que se dice, Jaime, lo que se cuenta es que él de pronto pues empezó a ir todos los días a misa, todos los días a la adoración del Santísimo, todos los días con el Aunque Santo Jaime Rosario. antes me lo ha rebatido también, esto fue a raíz del meeting de Rimini de 2002. Y es cierto que la empleada del hogar era polaca, muy católica, y además él estudiaba en las Hermanas Marcelinas. También estaban rodeados en ese grupo de amigos del colegio, de gente que pertenecía al grupo católico de Chemin Neuf. Entonces, vamos a ver. Cheminev, que los tenemos aquí, en Zaragoza, además. Están en el aula, la Cartuja, el aula de... Desde luego, si hubiese nacido en una isla del Pacífico Sur en la que no había llegado ningún misionero, seguro que no se acercaba a la figura de Jesús. Obviamente tenía que llegarle de alguna forma, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que yo me he visto muchos documentales, he leído muchos artículos, he visto muchas entrevistas a su madre... A su padre alguna menos. Su padre está muy desaparecido. Sí, ¿Qué opináis de la figura de la madre? ¿No creéis que ella también...? Un segundo, y a la conclusión a la que llego yo es que yo no sé si este chico era un santo, no lo sé, pero que desde luego tuvo un comportamiento digno de lo que la Iglesia Católica dice que tiene que ser un santo, sí. Sí, ahí no tenemos ni la más mínima duda. Ya no sé si ha hecho milagros, si no ha hecho milagros... Pues la Iglesia lo sabrá, que son los que lo han investigado. No, y hay una cosa, Jaime, clarísima, que es la causa de los santos. Que esto es un grupo muy, muy estricto. Es verdad, yo los conozco, están en Roma, son hiperestrictos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista católico, muy estrictos en los pasos que tienen que dar. Porque la Iglesia ya ha metido muchas veces la pata con este tema de las santificaciones. Muchísimas. Y ahora lo que hace es trabajarlo todo lo que se puede. Hay santificación. La grandísima mayoría se quedan por el camino. Hay otras que llevan más de 100 años de investigación y se sigue solicitando documentación. Entonces, bueno, ¿que este ha sido muy rápido? Pues si ha sido muy rápido, por algo será. Pues porque seguramente tendrán la constatación de las pruebas más que suficientes para poder sacar esto. Pero otro se intenta. Famosísimos, personajes famosísimos, y que no pasan el último de los filtros. O sea que yo aquí sí que lanzo una espada a favor de esta gente, porque los grupos de investigación son tremendos. Incluso la Iglesia, hay un momento en el que se quita de en medio y decir, ahora son los científicos los que hablen. Y luego entonces los médicos y todos empiezan a aportar la documentación. Y entonces ya se estudia. Porque ahora, lógicamente, van con pies de plomo. Ya no es como... El tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Hace 20 años en la Iglesia no tiene nada que ver con lo que son 20 ahora. O sea que yo ahí creo que si ellos han verificado y consideran que tiene una credibilidad importante todo lo que está ocurriendo, bueno, pues pienso que algo tiene que haber que no nos han contado tampoco, porque si está en una investigación tampoco te van a contar cómo está yendo esa investigación. Entra en juego lo que hablaba antes Dani, que a lo mejor es que hay intereses que no han existido en otros casos, como que es un chaval joven
que pertenecía a la generación de las redes sociales, de Internet. Bueno, pues puede haber muchas causas detrás de por qué. Intereses lícitos, totalmente lícitos. No los cuestiono. Absolutamente, pero igual entre 10 casos te interesa más estudiar este o analizar este como parte de ese comité de santificación, no sé cómo se llama, perdóname. Congregación para las causas de los santos. ¿Cómo, perdón? ¿Congregación? Para las causas de los santos. Para las causas de los santos, pues efectivamente. Si ellos a lo mejor tienen pues varios casos y no saben por cuál empezar, yo empezaría también por este, si fuese parte de este grupo. Trabajan todos, tienen un montón, pero por ejemplo, respecto a gente joven, pues hacía tiempo que no había. Claro. Pues Bernadette, ¿no? La de Lourdes, que estuvimos hace muy poquito. Bueno, pues también, ¿no? Esos santos jóvenes. Pero la verdad es que les llegan, pensar que esta gente. Claro, ¿cómo se inicia? Esto es muy interesante. ¿Cómo se inicia un proceso de beatificación hasta la santificación? Primero, entonces, en la canonización, ¿no? Es todo claro, eso, todo el proceso. Primero tiene que haber una parroquia que se lo transmita al obispo de zona. Entonces, ese obispo, dar credibilidad. Ese obispo hace una pequeña comisión en el obispado para hacer unos informes preliminares donde se empieza a adjuntar toda la documentación. Se envía a la causa de los santos. Entonces, a partir de allí empiezan a enviar historiadores, a enviar todo tipo de personas y van requisando, solicitando esa información. Pero es un proceso muy extenso. Y sobre todo porque esto no es, me pongo en contacto en directo con Roma a ver qué es lo que me dicen. No, pensad que les llegan a esta gente. Yo conozco al que era el responsable, porque incluso un español fue responsable de esto, les llegan cientos al año. Cientos. Es que la iglesia es una iglesia es internacional. Entonces es universal, por lo cual de todos los rincones del mundo llega una historia. Y de la galaxia. Y de las galaxias. Entonces llega, incluso de cualquier tipo de galaxia, llega una historia donde ellos tienen que intentar ver qué hay de cierto, qué no hay de cierto. Yo creo que esto lo tratan un poco como los exorcismos, ¿no? Que hay cientos y cientos de endemoniados, entre comillas, y luego los propios exorcistas te lo cuentan. No, a ver, la mayoría, no todos, pero la mayoría son temas de psiquiatría. Que el sacerdote, por eso en los equipos de exorcismos hay psiquiatras. Porque dicen, oiga, esta persona no está endemoniada, se podrá creer la pobre lo que quiera, pero lo que tiene es un problema psiquiátrico médico que es perfectamente diagnosticable y perfectamente. Pero hay veces que actúan ellos porque dicen, como creen que están poseídos, el mejor mecanismo es pensar que están poseídos, hacemos un exorcismo y ya está tranquila esa persona. Claro, a modo de placebo. Sí, tal cual. Y te lo cuentan. Pero fíjate, todas las diócesis de España, yo sepa, todas las de España o las principales, tienen sus exorcistas. Eso no se ha perdido, ¿eh? O sea, eso no es... Un día hay que hablar sobre... Ya hablamos del exorcista en su momento, pero hablar sobre el exorcista actual, la figura del exorcismo actual. Porque pensemos que esto es... que se ha quedado ya en tiempos atrás. No, sigue existiendo y se sigue solicitando muchísimas veces la figura del exorcista por personas que creen, que no creen, como un último intento, e incluso expertos científicos también dicen, oye, no sé yo de esto, pero ¿por qué no valorar este punto de vista? Pero de todas maneras, fíjate tú, lo que estabas diciendo, ¿no? Yo creo que, e insisto de verdad, porque después llega gente que es más creyente, que es más extrema, ¿no? Y blasfemia, ¿o qué están diciendo estos tíos? No, siempre desde el respeto, siempre hablamos desde el respeto y manifestando nuestras opiniones personales. Bueno, hay personas que no les gusta que reflexiones. Bueno, pues que hay muchos canales que no reflexionan nada, que cortan, que se vayan y ya está, no pasa nada. Me debo referir. La iglesia es un poco, con todos los respetos, la historia de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Quién gestiona? ¿Qué órgano gestiona toda la canonización, todo lo que estás diciendo? Aparte de que dejen entrar elementos externos, ¿quién es la que firma? ¿Quién es la que firma? Esto es un milagro. Bueno, eso lo firma ya el Papa. ¿Y el Papa a qué pertenece? Pertenece a toda la iglesia. Vale, no tengo nada más que decir. Es una votación democrática dentro de esa elección del elenco de cardenales, de colegio cardenalicio, que por cierto, cardenal puede ser una persona laica, todavía está establecido, no aparece. Cualquier día nos hacemos nosotros cardenales. No nos lo podrían hacer, oye. A mí cada día se me pone más tipo de cardenal. A mí me quedan muchas cosas claras, ¿no? Entre ellas que hoy no voy a hablar con Jaime, porque está intratable, no es inquebrantable hoy su moral, sí, no se puede. Bueno, pero vete a dormir ya. Porque hay que hablar de estos casos con hechos probados.
Porque si no, entramos en hipótesis, en teorías, en cosas que se cuentan pero que no están comprobadas. Y joder, cuando estamos hablando de una persona a la que la Iglesia Católica va a hacer santa de aquí a unos meses, que ha vivido hace tan poco y que se tiene una información bastante amplia a disposición, yo creo que es lo sencillo, hablar de hechos concretos. Pues ahora sí que voy a hablar con Jaime. Entonces, si nos basamos en hechos, y como tú bien dices, en una figura de una persona que en unos meses la Iglesia acabará esa canonización dando por concluida la santificación, ¿en qué hechos nos basamos para algo fundamental que requiere esa santificación como es un milagro? No, es que es lo que te estoy diciendo. La Iglesia, a través de la Congregación de la Causa de los Santos y su equipo, es la que determina que esos milagros son ciertos. Vale. Eso ya entra dentro de los dogmas de fe de cada uno. ¿Y la hipótesis? ¿Cómo que la hipótesis? La hipótesis de un milagro. Hombre, vamos a ver, el milagro en concreto se expone a la congregación. Imagínate que tú ahora te vas al Pilar, que lo tenemos cerquita, rezas a la Virgen por una causa concreta, la Virgen te lo cumple o no, pero si te lo cumplen, vas al arzobispo y dices, oiga, mire, yo he pedido la intercesión de la Virgen para esta cosa concreta y se ha cumplido. Y la Congregación para la Causa de los Santos, en este caso no haría falta porque la Virgen está claro que hace milagros y ya no se le pueden dar más honores que los que tiene, pero lo investigaría y te dirían, oiga, usted ha rezado pero se ha curado porque su médico le ha puesto una medicina buena. O, oiga, usted ha tenido suerte y le ha pasado esto porque... Pero no hablo de esos casos, pero en los que se puede constatar científicamente algo. Hablo en los que no hay constatación científica. En los que no hay constatación científica, antes se daban por buenos y lo que te ha contado Nacho, y ahora se pegan en stand-by décadas o siglos sin llegar a realizarse la totalidad de la canonización y posterior santificación porque la Iglesia no lo puede probar. Excepto es lo que ha en pasado. este caso. Pero por esa celeridad, igual sí que hay una base muy potente para mostrar esta celeridad. ¿Cuál es esa base? Es que esto no, es como no me queda clara la base de los milagros. Con Juan Pablo II fue el proceso más rápido que ha tenido la historia de la Iglesia. Yo tengo claro lo que es un milagro. La definición de milagro es algo que era no se puede un señor probar. más que mayor que murió ahí en el trono de San Pedro. Pero la definición de milagro ya de por sí es etérea. Es un hecho sin explicación, una acumulación de hechos sin explicación científica. No creo que la definición de milagro en ningún aspecto incluya la palabra científica. No lo creo. A ver, sin explicación, vamos a llamar que ha habido una aparente. Un milagro es una intercesión a algo que no puedes explicar de manera divina. ¿Cómo que de manera divina, Dani, por favor? A ver, bueno, si una persona que alguien me defina lo que es un milagro. Si una persona es que siempre está acompañado muchas veces por enfermedades. Si una persona tiene una enfermedad que los médicos no saben dar una cura, no saben cómo revertir esa enfermedad y de pronto esa persona tiene una creencia firme en alguien que, vamos a decir, que le reza, y entonces sana en ese tránsito, en ese tiempo donde los médicos la han desahuciado de una posible cura, no de la muerte, de una posible cura, y en ese tiempo esa persona ha decidido rezar a la figura X y se da el caso de una sanación, pues aquí te va a decir el médico, yo desde luego, por lo que le estoy dando este tratamiento, ni funciona ni ha funcionado. Lo que ha funcionado es que esta persona ha creído en esto y esto es lo que ha funcionado. O sea, la cuestión es que un milagro no tiene explicación. No tiene explicación y entonces se atribuye a una intercesión divina, de un santo, de la Virgen. De fe. Claro, pero por eso mismo, la certificación del milagro es la certificación de que no tiene una explicación que pueda ser atribuida a hechos naturales o que pueda tener una explicación científica. Entonces, a partir de que este hecho no tiene explicación, se buscan otras razones por las que ha podido suceder. En este caso, si se ha solicitado la intercesión divina o la intercesión de la Virgen o la intercesión de un santo, la Iglesia puede dar por bueno que esa intercesión que no se puede explicar porque es sobrenatural, de origen divino, es la que ha provocado este hecho que la ciencia no puede explicar. Vale. Obviamente los que sean ateos o
O los que no crean te dirán, oiga, pues mire, pues no, pues Claro. sigan buscando Con la lo cual- explicación científica. Con lo cual, un milagro es un hecho subjetivo. Silvia tiene una explicación. ¿Sí? A ver, yo como coetánea de Carlo Acutis, pues le he preguntado a ChatGPT, obviamente, También. qué es un milagro y cómo explicamos los de Carlo Acutis. Un milagro en términos religiosos es un evento extraordinario que se considera una manifestación directa de la intervención divina. Algo que trasciende las leyes naturales y no puede ser explicado por la ciencia o las capacidades humanas. En la tradición católica, los milagros son vistos como señales del poder de Dios, a menudo asociados con la intercesión de santos. Y entonces aquí después viene explicado como el milagro del niño brasileño en 2013 y que la Iglesia Católica tiene un proceso riguroso para investigar este tipo de eventos con la consulta a expertos médicos para descartar cualquier explicación natural. Ahora es que tú quieras creer en estas investigaciones o no. Es esto, ya un paso personal. Yo creo, yo creo en que hay grupos más que formados y que dan veracidad o no a esto. Pero sobre todo porque lo creo, por la cantidad de casos que hay que tiran atrás. Hay un montón. Entonces, si hubiese un interés en incrementar todo esto, estaríamos haciendo aquí toda la semana. No hablamos de eso. No estamos hablando de un interés proactivo de la Iglesia por fomentarlo todo. Y un caso tan rápido es muy arriesgado. Bueno, pero ahí está. Bueno, pues por eso, pero si está es porque tienen sus motivos. No, está porque quien no arriesga no gana. Bueno. Jaime, ¿quién no arriesga no gana? Bueno, yo creo. ¿Cómo va el Bitcoin? Pues Bitcoin va bastante bien. La verdad es que ha tenido una buena subida después de la llegada, de la victoria de Trump en las elecciones. Y yo creo que va a seguir subiendo. Nosotros nos reíamos de Jaime, pero el que no arriesga no gana. Es que además el Bitcoin nunca ha perdido nada. Partiendo de la base de cuando nació lo que valía a lo que vale ahora, siempre está más. Bueno, tiene está por encima. fluctuaciones de valor, pero la vida, el ciclo de cotización de Bitcoin, si tú lo miras en una gráfica, está muy claro. Ahora subirá no sé hasta cuánto, luego volverá a bajar y luego volverá a subir superando con creces los últimos máximos. Esto es así. ¿Se podría hacer algo con criptomoneda o con este tipo de tecnología blockchain con Carlo Acutis? Le encantaría, ¿eh? Bueno. ¿Con algo blockchain? ¿Tú harías? Se podrían hacer cosas, sí. Se podría, por ejemplo, codificar en una blockchain toda la base de datos para que estuviera descentralizada y pudiera realizarse consultas desde cualquier sitio con la certificación blockchain de que esos datos que recogió Carlo Acutis no han sido modificados. Son incorruptibles. Son incorruptibles. ¿Te imaginas la causa de los santos que te llama ahora para hacer alguna cosa de estas? Pues la verdad es que ahora voy bastante mal de tiempo, pero les escucharía. ¿Les darías el teléfono a un compañero? Les escucharía y les propondría alguna solución o les emplazaría a que dentro de unos meses nos pusiéramos con el proyecto. Jaime Arenas, muchas gracias. Bueno, a ti, Nacho, por invitarme a estos programas /tertulias donde ha quedado claro que tú y yo iremos al cielo. Silvia y Dani pues nos esperarán un poco más abajo. Pero bueno, yo creo que es bonito poder hablar sobre estos temas y bueno, oye, ¿por qué no también ponerlos en duda, ¿no? Al final el tema de los dogmas de fe es algo muy personal y la Iglesia, pues bueno, pues oye, tiene sus argumentos y contra ellos pues hay otras opiniones. Yo en este caso, lo vuelvo a decir, yo no sé si Carlo Acutis fue un santo, pero sí que por todo lo que he leído sobre él y toda la información que he podido recopilar, desde luego vivió como tal. Pues muchas gracias, Daniel Higueras, Mr. Krell. Bueno, gracias a vosotros, como siempre. Y nada, un placer también, como dice Jaime, ¿no? Discutir, /tertulia, posicionarnos, siempre es más entretenido, ¿no? Y dejar claras, pues, tus opiniones, que son personales y que, bueno, que al fin y al cabo nadie pone en duda la figura de Carlo. Es una persona que se entregó en su vida a los demás, que mucha faltarían más Carlos en este mundo, la verdad. Y nada, y que gracias a vosotros, como siempre. Muy bien, bueno, pues Silvia. Bueno, yo solamente quiero matizar que al final, por mi parte, yo intento buscar explicaciones. A mí lo que me mueve a investigar siempre es el analizar el comportamiento humano, ¿no? Pues desde la criminología es lo que tratamos de hacer y por eso intento buscar explicaciones
científicas, pseudocientíficas o que puedan cuadrar con explicaciones psiquiátricas para todo tipo de comportamientos que se salen fuera de la norma, como es este caso. Y a pesar de todo y tener opiniones diferentes, pues mira, somos amigos, ¿no? Sí. Eso es precioso. Y Nacho, intercederemos por ti para que Vale. puedas subir pronto. Bueno, Claro. Y pases poco rato a la brasa. Ya veremos. Yo solo conocía A la la derecha. autopista al infierno de AC/DC, pero por eso Silvia y yo nos iremos para abajo. Depende cómo se porten. Bueno, al final, pues me parece que es muy interesante y yo siempre animo a las personas que tienen fe, que son católicas, reflexionar en las cosas, leer, ¿no? Yo siempre he animado a leer algo tan disparatado como son los evangelios apócrifos, los evangelios no permitidos, los prohibidos. Pero ¿por qué no? Es leer también textos que han servido, que han funcionado, que luego se retiraron, pero existen y te dan una perspectiva diferente, una visión diferente. Para mí, una visión más amplia para poder reflexionar y para poder decidir si crees en algo o no crees en algo. Desde luego, si creemos en lo que nos dan literalmente, pues me parece que es un error. Y nosotros hay algo tan bonito que es la libertad de pensamiento y es lo que nos hace libres. Así que muchas gracias. La próxima semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio. Un abrazo.